técnicamente es un casus belli. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, sobre el asalto policial a la Embajada de México en Ecuador. Durante el asalto, condenado por países de América Latina, por todos los países racionales de América Latina, incluyendo mi país, Panamá, los policías ecuatorianos detuvieron al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien el presidente de México había otorgado asilo diplomático. Escuchemos las declaraciones de Rafael Correa, expresidente, ¿verdad? Y también, según él, un perseguido político. Vamos a escuchar a Rafael Correa a continuación. Esta reacción aquí. Internacional. Nicaragua formaliza su ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador luego de que México tomó la misma medida. Esto tras el asalto de las fuerzas del orden del país andino a la sede de la Embajada Mexicana en Quito. Precisamente, policía se llevó en un operativo al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba refugiado en las instalaciones de la Embajada Ecuatoriana en Quito. Analizamos los motivos y repercusiones de estos hechos con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Exclusiva. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por su tiempo para RT. Es una situación indignante tanto para su país como para todo el mundo. ¿Cómo califica lo ocurrido y qué viene ahora para Ecuador? No lo califico, demencial. Es imposible de entender. No se ha visto algo así nunca en la historia latinoamericana ni mundial. Irrumpir en una embajada extranjera destrozando la Convención de Viena, eso es territorio extranjero, como invadir un país, y secuestrar un asilado, rompiendo la Convención de Caracas y la institución milenaria del asilo. Con esto, pues Ecuador se ha puesto como un paria a nivel mundial. Ojo con esto. Rafael Correa considera su propio país como un país paria. Impresionante, y que esto no se había visto nunca en la historia del mundo, según considera el expresidente, que es un hombre que es muy letrado cuando se expresa. Escuchemos. El rechazo, el repudio latinoamericano ha sido unánime y es difícil de entender a dónde quieren llegar con esto. Además de hacerle daño a Jorge Glass, quieren matarlo, qué es lo que piensan hacer, pero ¿cómo piensan salir de esto? Porque han entrado en una vida sin retorno, han roto todo principio civilizatorio. No enfrentamos el fascismo, enfrentamos la barbarie. Pero, en su opinión, ¿en qué se basó el gobierno de Noboa a la hora de tomar esta decisión que evidentemente provocaría tensiones tanto con México como con otros países de la región? Sí, porque no solamente rompen relaciones, les adelanto, Nicaragua ha roto relaciones también con Ecuador. Increíble. Bueno, el conflicto empieza primero porque ingresa Jorge Glass en la embajada mexicana y ellos dicen que es un delincuente común, lo cual es falso. Pero eso es irrelevante, lo que ellos piensen, lo que yo pienso, es lo que piensa el país que lo recibe. Porque de acuerdo con la Convención de Caracas, ellos son los que analizan y dicen, este es un delincuente, es un perseguido político. Y lo que dijo México, como le dijo Bélix en mi caso, que después de estudiar nuestros casos, son perseguidos políticos, lo cual implica que los corruptos son ellos, no somos nosotros. ¡Wow! Fuertes declaraciones que antes de darle el asilo se le da seguimiento y se le investiga si efectivamente tiene todos los requisitos o todas las posibilidades de que sea o no un caso penal común o sea una persecución política. O sea, que eso se investiga antes. Antes lo investiga la embajada, ¿no? Interesante eso. Pero somos víctimas, ellos son victimarios, ¿no? Entonces ese fue el primer paso de la atención. Luego de López Obrador, en el contexto, hace un par de días, mexicano, porque están en elecciones, dice, cuidado nos pasa lo que en Ecuador, que asesinaron a un candidato que era enemigo de la que iba primera, candidato progresista, la culparon y le hicieron descender 9 puntos, subió el segundo y se convirtió en presidente. Ese segundo era Noboa, con su egocentrismo desbordado, con un niño rico y malo. Niño rico y maleducado. Se ofuscó, se volvió loco, y lo que hace es expulsar por esas declaraciones a la embajadora de México. Esa es la medida más extrema, aparte de la ruptura de relaciones. Eso lo sigue ruptura de relaciones. Sí, a la hora de expulsar a la embajadora de México en Ecuador, es lo más extremo
de lo más extremo de no llegar a un consenso o pedir explicación o a llegar a un acuerdo. Realmente estamos atravesando una temporada, una época de tolerancia cero al diálogo, porque piensan diferente, porque tienen ideologías diferentes, los países, los gobiernos, tolerancia cero al respecto. Indiscutiblemente, esto es malísimo. Hay otra, no puede entrar a la guerra. Entonces, si por una tontería así, expulsa a la embajadora. Rodea a la embajada de tanquetas, militares, policías. Parece de kafkiano, parece mentira, pero es cierto. Parece medieval. De fuerzas especiales. Y al ver eso, hitleriano. lo peor es que un tipo maduro hasta se ríe y dice, esto suele hacer los fachos. Y parece que esa fue la gota que derramó el vaso. Esto lo suelen hacer los fachos. Fuerte término. Con la egolatría de este muchacho inmaduro que toma el presidente, ¿no? Y ordena la irrupción. Entonces, fue escalando esto, pero un absurdo. O sea, es algo desproporcionado y absurdo. Totalmente, diplomáticamente hablando, es un desacierto inconmensurable, indescriptible. El desacierto que ha cometido Ecuador como nación. Un desacierto. Absolutamente ilegal. No se puede hacer esto un caso bélico. O sea, si no tenemos un gobierno tan sensato como el mexicano, hubieran declarado la guerra a Ecuador porque han invadido el territorio mexicano, han maltratado diplomáticos mexicanos. Por un instante, imagínense, eso ocurría en la embajada de Estados Unidos en Quito. Ya no hubieran invadido por Estados Unidos. Exactamente. Buenas palabras por parte del presidente, el expresidente Correa, que indistintamente si tiene, si sus comentarios son de tu agrado, si su pasado es de tu agrado o no. Indistintamente de eso, el comentario es muy cierto. Hubiera sido otro país, hubiera una guerra, porque eso fue una invasión al territorio nacional de México. Indiscutible eso. Seguimos. No lo hace México porque es un país amigo. En estos casos bélicos, casos para guerra. Sí. Exacto, es indignante y ya oímos varias exigencias de la renuncia de Daniel Noboa en este contexto. Totalmente. En su opinión, ¿qué le podría esperar ahora en estos momentos? ¿Qué consecuencias afrontaría? En estos momentos se siente empoderado, tiene la complicidad de la prensa mafiosa ecuatoriana y latinoamericana, tiene los grupos políticos, pero no le va a durar para siempre el poder, no hay cosas que no prestige. En todo caso, la roto, la ley ecuatoriana ha cometido delitos, no se puede impedir. No se puede trasladar forzadamente a un protegido, lo dice nuestro Código Penal. Ha roto la Constitución de la República, ha roto la Convención de Caracas, ha roto la Convención de Caracas, ha roto la Constitución de la República. Realmente se le fue el patinazo aquí. La Convención de Viena, la Convención. Lo están haciendo la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos del Sistema Interamericano. Mira tú, Derechos Humanos Internacionales, Convención de Viena, todo lo que se ha violado aquí. Lo pueden demandar el Sistema Internacional, Corte Penal de la Haya. El tipo cree que está manejando una de sus haciendas bananeras y que no le va a pasar nada a lo que está acostumbrado por sus millones, por papito, etcétera. No entiende que está en otra situación en este momento. Yo creo que el tipo no entiende en lo que se ha metido. Una pregunta clave o está muy mal asesorado. Para muchos en estos momentos es ¿por qué es tan interesado el actual gobierno en mantener a Jorge Glass tras las rejas? Es otra gran torpeza, no era un problema de él, era una papa caliente que tenía, ¿no? La persecución de Moreno, bueno, porque era la piedra en el zapato para que se tomen el país, se lo tomaron, lo destrozaron. Entonces, ¿para qué sigue insistiendo? Lo más fácil para Noboa era dar el salvoconducto hace rato, se acababa el peligro, no, estaríamos discutiendo en este momento de las Olimpiadas de París, de cualquier cosa, menos del caso ecuatoriano. Pero es torpe, es incomprensible que se mete en un problema y lo agrava profundamente, cuando lo más fácil era, bueno, no estoy de acuerdo con lo que ha hecho México, pero respetamos los compromisos internacionales, de acuerdo a la Convención de Caracas estamos obligados a darle el salvoconducto, tenga el salvoconducto, señor. Se acababa el día, ¿no? Y rompe una embajada extranjera, secuestra un asilado, va a enfrentar consecuencias del resto de su vida probablemente, y pone al país incluso al borde de una guerra, porque... Sí. Porque esto trae consecuencias para el resto de su vida, en el caso de Noboa. Muy mal asesorado, indiscutiblemente. Esto técnicamente es caso bello. Es invasión de un país extranjero, porque las alegaciones diplomáticas es suelo extranjero. Entendido. Muchísimas gracias por su tiempo para RT. Hasta luego.
Ahí está la corresponsal. Y yo también me despido. Solamente no tengo más nada que agregar. Simplemente decirles a todos ustedes que esperemos que esto se pueda resolver lo más pronto posible, de la forma más pacífica, porque todos tenemos derecho a equivocarnos. Y vamos a pensar que fue mal asesorado y que hay una oportunidad para remediar este exabrupto que se ha cometido internacionalmente. Casus belli. No olvidemos esa palabra. You know.